No existe conflicto real entre la vida espiritual y la vida práctica. Esa división que el hombre ha aceptado durante siglos es solo una ilusión, nacida del pensamiento fragmentado, del miedo y del desconocimiento de la verdad. La mente cree que debe escoger entre Dios y el mundo, entre la oración y la acción, entre el alma y el cuerpo. Pero el espíritu no conoce tales divisiones. La vida es una sola, y su corriente fluye sin interrupciones desde lo invisible hasta lo visible. El reino de Dios no es un refugio donde escapar de las responsabilidades, sino una conciencia que el hombre lleva consigo a todas partes. No es un lugar donde entrar después de la muerte, sino un estado de comprensión que puede manifestarse aquí y ahora, en medio del ruido, del trabajo, de las obligaciones diarias. Cuando Jesús dijo, «El reino de Dios está dentro de vosotros», reveló la verdad más simple y más olvidada de todas, que Dios no se encuentra en los templos ni en los retiros, sino en la conciencia despierta que reconoce su presencia en todo. Jesús fue el ejemplo perfecto del místico práctico. Vivió plenamente en lo invisible, pero nunca se apartó de lo humano. Trabajó como carpintero, comió con sus amigos, asistió a bodas, pagó impuestos, consoló enfermos y caminó bajo el sol como cualquiera de nosotros. Su santidad no consistió en huir del mundo, sino en ver a Dios en el mundo. En él, lo divino y lo humano estaban perfectamente reconciliados. Mientras sus manos trabajaban en la madera, su mente descansaba en el Padre. Este libro nace para recordarte esa misma posibilidad. No hay necesidad de abandonar el mundo para ser espiritual. Hay que transformar la visión con la que miramos el mundo. Todo lugar donde estés puede ser altar, toda acción, si se hace con conciencia de Dios, se convierte en oración. No existe ocupación profana cuando el pensamiento se mantiene en lo sagrado. Lo ordinario se santifica cuando el alma despierta. El falso misticismo enseña evasión. Promete paz a cambio de aislamiento. Pero esa paz es frágil, porque depende de las circunstancias. El verdadero misticismo, el misticismo práctico, enseña presencia. No te pide que escapes del ruido, sino que descubras el silencio que habita dentro de él. No te invita a huir del mundo, sino a verlo desde la mirada de Dios. Vivir en dos mundos simultáneamente es aprender a actuar en el plano visible sin perder conciencia del invisible. Es barrer un suelo o dirigir una empresa sabiendo que el mismo principio de orden gobierna ambos actos. Es hablar con un hombre difícil sin olvidar que, detrás de su personalidad, hay un alma divina. Es trabajar sin ansiedad, amar sin posesión, servir sin sacrificio. El propósito de estas páginas no es enseñar teorías, sino transformar la percepción. Aquí aprenderás a orar mientras trabajas, a descansar mientras actúas, a hallar silencio en medio del ruido. Cada capítulo será una guía práctica para reconciliar lo humano y lo divino, lo cotidiano y lo eterno, la mente y el espíritu. El Cristo interno, la presencia divina en ti, no te aparta del mundo, te lo devuelve transfigurado. Cuando esa conciencia despierta, la vida se vuelve clara, serena y luminosa. Nada externo necesita cambiar, porque el cambio esencial ha ocurrido dentro. Este es el propósito del misticismo práctico, manifestar el reino de Dios no como promesa lejana, sino como realidad viva en cada respiración, en cada palabra, en cada instante. Y así, al final de este camino, comprenderás que nunca hubo dos mundos. Solo había uno, el de Dios, expresándose en infinitas formas, esperando que tus ojos aprendieran a verlo. En el mundo pero no del mundo. Basado en Emmett Fox. Editado y publicado por decretos poderosos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1: El falso conflicto entre Dios y el mundo. No hay dos mundos separados. Solo hay uno, y ese uno es Dios manifestándose a través de infinitas formas. Pero el hombre, viendo con los ojos de la carne, imagina una división donde no la hay.
Separa lo espiritual de lo material, lo sagrado de lo cotidiano, el templo de la calle, la oración del trabajo. Así ha nacido la más vieja y perniciosa ilusión, que para servir a Dios hay que huir del mundo. Esta idea ha condenado a generaciones enteras a una existencia mutilada. Muchos hombres y mujeres, de corazón sincero, han creído que el reino de Dios exige abandonar los deberes del día. Se han apartado de la vida, no por amor a Dios, sino por miedo al error. Y el miedo jamás ha conducido a la verdad. El origen de esta confusión está en una lectura incompleta de las palabras del Maestro: mi reino no es de este mundo. Pero esas palabras no significan que su reino esté en otro lugar. Significan que su origen es espiritual, no material, que la fuente de la vida no se encuentra en las cosas visibles, sino en la conciencia invisible que las sostiene. Cuando Jesús pronunció esa frase, no estaba trazando una frontera entre el cielo y la tierra, estaba abriendo una puerta para que el cielo descendiera a la tierra. El hombre común vive como si lo visible fuese causa y lo invisible efecto. Cree que las circunstancias gobiernan su destino. Cree que la salud, el trabajo, el amor, la paz, dependen de fuerzas externas que puede manipular o temer. Pero el místico sabe que todo eso es al revés. Lo visible es siempre el resultado de lo invisible. Las condiciones del mundo son las sombras proyectadas por las creencias del alma. ¿Dónde, entonces, puede haber conflicto? ¿Cómo podría Dios oponerse a su propia creación? Solo la mente humana, fragmentada por el temor, puede inventar semejante dualidad. El mundo no es malo, es incomprendido. No es enemigo del espíritu, es su expresión imperfecta, hasta que la conciencia lo redime con la luz del entendimiento. Cuando un hombre contempla una rosa, ve su belleza. Pero el sabio ve además la ley que la sostiene, la inteligencia que la diseñó, el amor que la hizo florecer. La misma rosa, dos miradas. Lo que separa al místico del materialista no es el objeto, sino la visión interior. Por eso el conflicto entre Dios y el mundo no está afuera, se libra dentro de la mente del hombre. Es la lucha entre el alma que recuerda su origen divino y la personalidad que teme perder su pequeño reino de apariencias. Cuando la mente se aquieta y recuerda quién es, el conflicto se disuelve, como la niebla ante el sol. Recuerdo una historia antigua. Un sabio fue acusado de impiedad porque trabajaba con sus manos. Le decían: si eres hombre de Dios, no toques la arcilla. El sabio respondió: Dios también toca la arcilla, cada vez que modela un cuerpo, cada vez que crea una flor. No temo ensuciarme las manos con lo que Dios ha hecho. Esta parábola ilustra una gran verdad: el error no está en actuar en el mundo, sino en olvidar que Dios actúa a través de ti. Cuando trabajas, Dios trabaja. Cuando piensas correctamente, el principio ordena las formas. Cuando sirves con amor, el espíritu fluye libremente por tu conducta. La aparente separación entre lo espiritual y lo material se desvanece en el momento en que reconoces que Dios es omnipresente. No hay un solo rincón del universo donde Él no esté. Por eso, donde tú estás, Él está. A veces el hombre busca a Dios en los templos, en los libros, en los retiros silenciosos, y eso es bueno, si lo hace para recordarse de su presencia. Pero si cree que solo allí puede hallarlo, ya lo ha perdido. Dios está en el ruido del mercado, en la risa de los niños, en el golpe del martillo, en el pensamiento que ordena las cuentas de un negocio honesto. Todo es sagrado cuando se lo mira con la mente despierta. Jesús no se apartó del mundo. Comía con los publicanos, sanaba a los enfermos en las calles, hablaba a los pescadores junto al mar. Pagaba impuestos, caminaba entre multitudes, lloraba ante la tumba de un amigo. ¿Había alguien más profundamente humano? Y sin embargo, en medio de cada acto, su conciencia permanecía en el Padre. Esa es la clave del verdadero misticismo práctico: estar en la vida sin perder la visión del cielo. Muchos preguntan: ¿cómo puedo vivir espiritualmente si debo atender a tantos asuntos mundanos? La respuesta es simple: cambia tu pensamiento sobre esos asuntos. No necesitas huir del trabajo, sino bendecirlo.
No necesitas abandonar tus responsabilidades, sino cumplirlas con amor, sabiendo que son el modo en que Dios se expresa a través de ti. Si el hombre supiera que su vida diaria es el altar donde Dios se revela, no habría más monotonía ni fatiga. Barrer una habitación, cocinar un alimento, escribir una carta, todo puede ser una oración si la mente está alineada con la verdad. La acción externa es la misma, pero el espíritu que la anima la transforma. Recuerda siempre que lo que piensas de las cosas es más importante que las cosas mismas. Si crees que el mundo es un campo de lucha, eso verás. Si crees que es el jardín de Dios, eso experimentarás. Lo externo no tiene poder propio, solo refleja el contenido de tu conciencia. Hay quienes creen servir a Dios renunciando al mundo, pero en realidad lo que rechazan es su propia ignorancia proyectada sobre él. No necesitamos destruir la ilusión, necesitamos iluminarla. La sombra se disipa sola cuando entra la luz. La verdadera renuncia no es al mundo, sino al miedo. Renuncia a pensar que las condiciones externas tienen poder sobre ti. Renuncia a la idea de que el bien puede perderse o que el mal puede vencer. Renuncia a todo pensamiento que te separe de la presencia infinita que te rodea y te habita. Entonces conocerás la libertad. Una mujer me dijo una vez: he querido servir a Dios, pero tengo familia, hijos, deudas. No puedo irme a un convento. Le respondí: Dios no te pide que escapes, sino que transformes. No te llama a huir, sino a recordar. Ella guardó silencio. Comprendió que el lugar donde estaba era su propio templo, y que sus hijos eran los altares donde podía ofrecer su amor. Esa mujer comenzó a vivir con una serenidad nueva, sin cambiar nada externo, porque cambió su pensamiento. El mundo es tu campo de entrenamiento. Allí donde parece haber conflicto, está tu oportunidad de probar que Dios es real. No rehuyas las dificultades, úsalas para fortalecer tu fe. Cada situación es una lección disimulada bajo forma de desafío. Cuando el maestro dijo: vosotros sois la luz del mundo, no estaba hablando a los monjes, sino a los hombres comunes, pescadores, labradores, madres, comerciantes. No dijo la luz del templo ni la luz de los justos, sino la luz del mundo. Esto significa que el lugar de manifestar la verdad es aquí, en medio de lo cotidiano. El místico no huye del mundo, lo redime. No lo juzga, lo bendice. No lo niega, lo ilumina. Su visión penetra las apariencias y ve a Dios obrando detrás de todo. Así, donde otros ven desorden, Él percibe un proceso; donde otros ven fracaso, Él descubre germen de victoria. La tierra no necesita más gente que huya del mundo, necesita almas que recuerden su origen celestial mientras caminan por él. Necesita corazones que lleven la presencia a las fábricas, a los hogares, a las calles. Esa es la nueva era del misticismo práctico, el reino de Dios expresándose a través de manos humanas y pensamientos serenos. Y así se disuelve el falso conflicto. Porque cuando comprendes que no hay dos fuerzas, sino una sola voluntad de bien, ya no ves lucha, sino danza. Ya no ves materia y espíritu enfrentados, sino espíritu tomando forma. Si te has sentido dividido, cansado por tratar de servir a dos señores, recuerda, solo hay uno, y ese uno es amor. Dios no te pide que abandones la vida, sino que la vivas plenamente, consciente de su presencia. No te exige que destruyas el mundo, sino que lo veas con ojos nuevos. Haz de tu vida una oración silenciosa. De tu trabajo, una ofrenda. De tus pensamientos, un himno de gratitud. Así el reino que no es de este mundo, porque su origen es eterno, se manifestará en este mundo, a través de ti. Y entonces comprenderás que nunca hubo conflicto, sino solo una ilusión que se disolvió cuando despertaste al hecho supremo: Dios está aquí, y no hay otro. Capítulo 2. Jesús, el místico plenamente humano. El mundo ha mirado a Jesús durante siglos con admiración, con amor, pero también con una distancia que lo ha hecho parecer inalcanzable. Lo han colocado tan alto que ya no lo ven caminando entre los hombres. Sin embargo, el verdadero milagro de Jesús no fue su divinidad, pues toda alma la posee,
sino la perfección con que la manifestó sin dejar de ser humano. Su vida entera fue una lección viviente del arte de vivir en dos mundos al mismo tiempo, el visible y el invisible, el cotidiano y el eterno, el de la acción y el de la conciencia pura. Jesús no vino a huir del mundo, sino a revelar su verdadero propósito. No predicó la fuga, sino la transfiguración. Su enseñanza no se dio desde un trono ni desde una montaña inaccesible, sino desde la carpintería, desde las calles polvorientas, desde la mesa de los hombres sencillos. Él sabía que el reino de Dios debía manifestarse en la tierra, no después de ella. Por eso fue carpintero, trabajador, amigo de los humildes. Su martillo, su serrucho y su mesa fueron tan sagrados como sus parábolas. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que el Cristo aprendió un oficio? Que sus manos, que más tarde sanarían a los enfermos, antes aprendieron a manejar la madera, a medir, a construir. Cada golpe del martillo era una oración silenciosa, cada mueble una lección de orden divino. Jesús no despreciaba el trabajo manual, lo ennobleció. Porque entendía que toda acción realizada en unión con el Padre se convierte en acto creador. No separaba la oración del hacer. Su comunión con Dios no dependía del silencio de un templo, sino de la presencia constante. Mientras sus manos actuaban en el mundo, su mente permanecía en el cielo. Ese es el verdadero misticismo, actuar sin perder la conciencia del origen. El Evangelio está lleno de momentos donde la humanidad de Jesús brilla con sencillez, asistió a bodas, comió con pecadores, conversó con mujeres, lloró por un amigo, se cansó en el camino, durmió en una barca. No fue un espíritu etéreo ajeno al dolor humano, sino un hombre que sentía profundamente. Pero su diferencia estaba en cómo sentía. Donde el hombre común reacciona, él comprendía. Donde el mundo ve tragedia, él veía proceso. Donde otros se desesperaban, él recordaba. Cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, no hablaba de privilegio personal, sino de estado de conciencia. Sabía que su verdadera identidad no era el hombre de Nazaret, sino la presencia divina expresándose a través de ese hombre. Por eso podía actuar en el plano de la forma sin perder la unión con el principio. Era místico porque sabía quién era práctico porque no olvidó que debía servir. Considera el episodio del tributo al César. Cuando le preguntan si es lícito pagar impuestos, Jesús no se refugia en evasivas espirituales. Pide una moneda, la muestra y pregunta, ¿de quién es esta imagen? Le responden, del César. Y él concluye, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con una sola frase disuelve el falso conflicto entre materia y espíritu. Enseña que cumplir las leyes del mundo no contradice las leyes del cielo, siempre que se haga desde la conciencia de Dios. No dice no pagues, dice el da. El acto de dar, hecho con comprensión, es un acto espiritual. En las bodas de Caná, su primera señal pública, no multiplica el vino para provocar asombro, sino para preservar la alegría de un banquete. ¿No es asombroso que su primer milagro fuera en una fiesta, no en un templo? Allí mostró que Dios se interesa también por las pequeñas alegrías humanas, que la vida divina no está reñida con el gozo. Convertir el agua en vino significa elevar lo común, el agua de lo cotidiano, a lo sagrado, el vino de la conciencia espiritual. En cada gesto de Jesús hay una parábola oculta. Cuando cura en sábado, no desafía la ley, sino la interpretación literal de los hombres. Enseña que el bien no puede quedar detenido por los rituales. Que la verdadera religión es la del amor actuando ahora. Su acción no niega la forma, la redime. Jesús no enseñó teorías, vivió principios. Donde iba, demostraba la ley. Cuando multiplicó los panes, no hizo un prodigio para sorprender a la multitud. Simplemente pensó desde la abundancia. Veía la plenitud de Dios donde los demás veían escasez, y esa visión transformó la apariencia. Esa es la clave del poder espiritual, no crear algo nuevo, sino reconocer lo que ya es. Cuando sanaba, no luchaba contra la enfermedad. No la reconocía como realidad. Veía a la persona como Dios la creó, completa, pura, perfecta.
En esa visión el error desaparecía. Decía, levántate y anda, no como una orden física, sino como una afirmación espiritual, recuerda quién eres. Cada curación era la manifestación de una verdad eterna, que el mal no tiene poder ante la conciencia iluminada. Y cuando se retiraba al monte o al silencio, no era para escapar del mundo, sino para reabastecer su alma de la luz del Padre. Su soledad no era huida, sino comunión. Luego descendía y servía. Así equilibraba lo invisible y lo visible, como el corazón que se contrae y se expande. Jesús respiraba a Dios, y cada respiración era un acto de creación. Muchos creen que el Cristo vino a mostrarnos un ideal inalcanzable. No, vino a revelar lo que ya somos, pero hemos olvidado. Dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago las hará también. No habló de adoradores, sino de continuadores. Su mensaje no fue mírame, sino sígueme, no adórame, sino comprende lo que soy. Y lo que él era, tú también lo eres en esencia, la presencia de Dios manifestándose como individuo. Imagina por un instante a Jesús caminando por las calles de tu ciudad, no en los ropajes antiguos, sino como un hombre de hoy. Lo verías detenerse a hablar con un mendigo, sonreír a un niño, pagar su cuenta con exactitud, escuchar con atención a quien sufre. No lo hallarías predicando desde una torre, sino obrando silenciosamente con amor. Esa es la imagen que debes grabar en tu mente, el Cristo actuando dentro del mundo, sin pertenecer a su confusión. Ser místico, según el ejemplo de Jesús, no es retirarse del ruido, sino permanecer en paz dentro del ruido. No es ignorar las obligaciones, sino cumplirlas desde otro nivel de conciencia. La doble visión del Cristo consiste en ver a Dios en todas partes, incluso donde parece oculto. Cuando en la cruz dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, está viendo más allá de los cuerpos y de los clavos. Su mirada penetra la ilusión del odio y contempla la ignorancia como única causa del mal. Por eso puede perdonar. En ese instante, el dolor se convierte en enseñanza, la derrota en triunfo. Nadie ha demostrado con mayor pureza que el espíritu domina las apariencias. Cada episodio de su vida es un diagrama mental para el discípulo interior. Su nacimiento representa el despertar de la conciencia divina en el alma. Su bautismo, la aceptación del propósito espiritual. Sus curaciones, el dominio del pensamiento. Su crucifixión, la renuncia al yo personal. Su resurrección, la victoria final del espíritu sobre la ilusión. Y su ascensión, la unión perfecta entre el hombre y Dios. Pero todo esto no son hechos lejanos, son etapas que cada alma recorre en su propio camino interior. El místico que entiende esto no adora a Jesús como algo externo, sino que deja que Cristo nazca dentro de él. Empieza a pensar como él pensaba, a sentir como él sentía, a mirar el mundo con sus ojos. Entonces descubre que el secreto no está en repetir sus palabras, sino en adoptar su conciencia. Jesús fue plenamente humano porque fue plenamente divino. No ocultó su luz, la dejó brillar a través de lo común. Su vida demuestra que la materia puede ser templo del espíritu, que la mente humana puede reflejar la mente divina, y que la tierra puede ser el cielo cuando se vive desde la verdad. El hombre que comprende esto ya no teme al mundo. Sabe que el reino no se alcanza huyendo, sino revelando. Que cada momento, si se vive con conciencia del Padre, se convierte en sacramento. Que Dios no pide imposibles, pide presencia, pide recordar. Así fue Jesús, el místico plenamente humano, el puente entre lo visible y lo invisible, el ejemplo de lo que el hombre puede ser cuando deja de luchar con el mundo y empieza a ver a Dios en todo. Su vida nos dice, no te apartes de la tierra, transfigúrala. No esperes el cielo, tráelo contigo. Y cuando logres mirar con esa doble visión, viendo lo eterno en lo transitorio, lo divino en lo humano, la luz en la sombra, entonces sabrás que el Cristo vive en ti, como vivía en él. Entonces el mundo ya no será un campo de batalla, sino un taller de Dios. Y comprenderás, al fin, que el más alto misticismo es simplemente vivir como vivió Jesús, en unión constante con el amor,
en medio de todas las cosas. Capítulo 3. Dos niveles de conciencia, una sola vida. La mayoría de los hombres vive como si dentro de sí existieran dos seres distintos, uno que piensa, siente y actúa en el mundo, y otro que anhela, ora y busca a Dios. Entre ambos parece alzarse una muralla invisible, una frontera hecha de costumbre, miedo y olvido. Pero el espíritu no conoce divisiones. El alma humana es una sola, aunque sus expresiones parezcan múltiples. El propósito del verdadero misticismo no es mantener dos vidas paralelas, una espiritual y otra mundana, sino unificar la conciencia. La mente humana, cuando no se ha iluminado, interpreta los planos del ser como si fueran mundos separados, lo visible y lo invisible, el cuerpo y el alma, el trabajo y la oración. Pero el sabio sabe que esas distinciones solo existen dentro del pensamiento limitado. En realidad, todo es manifestación de una misma sustancia divina que adopta diferentes grados de densidad. Imagina el océano y una ola. La ola tiene forma, movimiento, comienzo y fin. Sin embargo, nunca deja de ser océano. Si el mar retirara su fuerza, la ola desaparecería. Así es el hombre con respecto a Dios. La conciencia externa, la mente que razona, que siente placer o dolor, que reacciona, es como la ola. La conciencia espiritual, el océano. La ola puede parecer separada, pero su esencia es la misma. Vivir espiritualmente no significa negar la ola, sino reconocer el océano en medio de su movimiento. No se trata de alternar entre dos existencias, sino de recordar, en cada instante, que lo que vive en ti no es una mente fragmentada, sino el principio mismo manifestándose en forma individual. La mente externa percibe las cosas a través de los sentidos. Reacciona a los estímulos, juzga por apariencias, se deja arrastrar por la memoria y la emoción. Es necesaria para desenvolverse en la tierra, como los ojos son necesarios para caminar por un sendero. Pero la conciencia espiritual, la que sabe, no necesita ver para conocer. Su visión es directa, su certeza absoluta. Desde allí, toda confusión se aclara, todo miedo se disuelve. El error del hombre ha sido identificar su yo con la mente externa. Así se siente vulnerable, cambiante, limitado por las circunstancias. Cuando el pensamiento se agita, él cree estar agitado, cuando la emoción lo sacude, cree haber perdido la paz. Pero el verdadero ser nunca se altera. Permanece inmóvil, silencioso, como el fondo del mar bajo las olas. Jesús vivía desde ese centro inmutable. Podía moverse entre los hombres, sentir compasión, enseñar, sanar, sufrir incluso, sin perder el contacto con la presencia. Actuaba en la superficie, pero su raíz estaba en el silencio de Dios. De allí provenía su autoridad. Por eso sus palabras no eran teoría, sino verdad viviente. Cada uno de nosotros posee ese mismo centro. No se conquista, se recuerda. Y cuando se recuerda, la vida entera se reorganiza sin esfuerzo. Lo que parecía problemas se vuelve enseñanza, lo que parecía pérdida se revela como liberación. Nada cambia fuera, cambia la visión interna. Un hombre me dijo una vez, trato de ser espiritual por la mañana, pero en el trabajo vuelvo a ser el mismo de siempre. Le respondí, no necesitas ser dos personas. Solo necesitas llevar la misma conciencia a ambos momentos. La mente externa quiere dividir la jornada en compartimentos, esto es oración, esto es negocio, esto es familia. Pero el alma no conoce horarios. Cuando comprendes que la presencia no te abandona, descubres que todo es oración. El pensamiento tiene dos movimientos, uno centrífugo, que se dispersa en 1000 direcciones, y otro centrípeto, que vuelve al centro del ser. El primero es la mente externa, la corriente de la personalidad, el segundo, la conciencia espiritual. La práctica consiste en mantener ambos en armonía, como los latidos de un mismo corazón. Cuando la mente externa actúa inspirada por el centro espiritual, se convierte en instrumento perfecto. Podríamos compararlo con una lámpara. La bombilla representa la mente externa, la electricidad invisible, el espíritu.
Sin corriente, la bombilla no emite luz. Sin bombilla, la corriente no puede iluminar el cuarto. Ambas deben cooperar. Así también, el espíritu necesita de tu mente para expresarse, y tu mente necesita del espíritu para vivir con propósito. Por eso, el místico no rechaza su mente, sino que la purifica, la somete al orden del alma. Le enseña a pensar con disciplina, a sentir con amor, a actuar desde la sabiduría. Una mente así se convierte en canal de poder divino. Cuando la conciencia espiritual empieza a gobernar, la vida se simplifica. Ya no se busca equilibrio entre dos mundos, porque se entiende que el único mundo real es el del espíritu, y que todo lo demás es su reflejo. Entonces las tareas diarias dejan de ser pesadas, los conflictos se disuelven, las decisiones se toman con claridad, porque la mente externa se ha alineado con la mente divina. Una parábola lo ilustra. Un hombre vivía en una casa con 2 pisos. En el piso inferior había ruido, discusiones, desorden. En el superior reinaba el silencio y la luz. Cada mañana el hombre subía a meditar, pero al anochecer bajaba y se quejaba de nuevo del bullicio. Un día comprendió que podía abrir las ventanas del piso alto para que la luz descendiera al inferior. Desde entonces, toda la casa quedó iluminada. Así sucede cuando dejamos que la conciencia espiritual penetre la mente externa. Ya no hay arriba ni de abajo, solo una misma vida en diferentes niveles de expresión. La unidad interior no se logra con esfuerzo, sino con atención. Cada vez que recuerdas, yo soy espíritu, hijo de Dios, y nada puede separarme de su presencia, el alma se realinea. Esa afirmación no cambia las circunstancias, cambia al que las vive. La armonía del interior se proyecta al exterior. Muchos intentan mejorar la vida cambiando cosas fuera de ellos. Pero el universo externo es solo un espejo. Modificarlo sin cambiar la conciencia es como borrar el reflejo en un lago sin tocar el objeto real. En cambio, si aquietas el pensamiento, si reconoces que el bien ya está en ti, el reflejo se transforma solo. La conciencia espiritual no necesita luchar contra la mente externa, simplemente la absorbe en su claridad. Como la luz que disuelve la oscuridad sin combatirla. La oscuridad no es algo que deba vencerse, es solo ausencia de luz. Así también, el error no tiene sustancia propia, desaparece cuando la verdad es conocida. Cuando aprendes a vivir desde el centro, no hay dentro ni fuera, sagrado ni profano. Hay un solo estado de conciencia que se expresa en formas múltiples. Barrer el suelo puede ser tan sagrado como la meditación, si se hace con comprensión. Y rezar puede ser tan inútil como cualquier distracción, si se hace desde el miedo. El valor de la acción depende del nivel de conciencia que la inspira. Cada mañana puedes comenzar el día estableciendo tu centro. Antes de abrir los ojos, afirma en silencio, el espíritu en mí gobierna este día. No le estás pidiendo a Dios que venga, estás reconociendo que ya está. Esa simple declaración establece la dirección de la mente externa. Durante el día, cada vez que algo te perturbe, vuelve a recordar, yo vivo desde el centro. Ninguna apariencia puede apartarme de la verdad. Poco a poco, sentirás que el alma se vuelve firme, serena, invulnerable. No esperes eliminar las distracciones de inmediato. El mar tarda en calmarse después de la tormenta. Pero si mantienes la atención en el fondo, no te perderás entre las olas. La práctica del misticismo práctico no busca extinción de la personalidad, sino su armonización con el espíritu. Cuando ambas se alinean, la vida se convierte en un río que fluye sin fricción. Recuerda siempre, no tienes 2 vidas, sino una sola. 2 niveles, sí, pero un mismo ser los anima. El yo pequeño no debe morir, sino despertar al reconocimiento de su identidad divina. Entonces deja de ser sombra y se vuelve transparencia. Así es como una conciencia elevada reorganiza la experiencia diaria. No mediante esfuerzo, sino por su sola naturaleza. La luz no necesita empujar la oscuridad, simplemente brilla. Del mismo modo, cuando el hombre piensa desde el centro, todo en su entorno se reordena en armonía. Las relaciones, la salud, el trabajo, la paz interior.
Esa es la gran lección del misticismo práctico. El reino de Dios no se conquista viajando hacia lo alto, sino recordando el centro dentro de ti. Allí donde la mente y el espíritu se encuentran, cesa la división, y el hombre se descubre entero, unificado, libre. Y en ese instante, comprendes que nunca hubo dos vidas, ni dos mundos, ni dos conciencias, sino una sola presencia viviendo a través de ti, expresándose ahora, aquí, en este mismo momento, como amor, como sabiduría, como paz. Capítulo 4. El significado real de estar en el mundo. El mundo no es una esfera de tierra que gira bajo el sol. No es la suma de las ciudades, los hombres, los ríos y los montes. No es siquiera la historia de los pueblos ni las estructuras que los hombres han levantado. El mundo, como lo entendía Jesús, es un estado de conciencia, una forma de pensar, un modo de percibir la realidad bajo el dominio del miedo y la apariencia. Cuando el Maestro dijo, «Vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo», no hablaba de geografía. Hablaba de una actitud interior. Decía, en esencia, podéis caminar entre las sombras sin que las sombras entren en vosotros. Porque el verdadero peligro no está en el contacto con las cosas externas, sino en aceptar su mentira como verdad. El mundo del que hablaba Jesús es el conjunto de pensamientos que creen en la separación, en la escasez, en la lucha por sobrevivir, en el poder de lo externo. Es el sistema mental que adora las apariencias y se olvida del principio. Allí el hombre cree que su vida depende de la voluntad ajena, que su paz depende de las circunstancias, que su valor depende del juicio de otros. Ese es el mundo del cual Cristo te invita a no ser. Vivir en el mundo significa actuar en él con amor, con inteligencia, con orden, pero sin aceptar sus falsas premisas. Significa mirar la ilusión y ver detrás de ella la realidad espiritual. Significa trabajar, hablar, servir, decidir, pero sabiendo que la única causa es Dios. Que ninguna apariencia, por firme que parezca, puede alterar el poder del espíritu. El error comienza cuando el hombre olvida su origen. Al olvidar quién es, trata de sostener su vida con los recursos del mundo. Entonces surge el miedo, miedo a perder, miedo a no tener, miedo a ser herido. Pero ese miedo es una sombra proyectada por una mente dormida. No tiene sustancia propia. Cuando el alma recuerda su filiación divina, el miedo se disuelve como humo en el viento. Jesús vivía en el mundo. Caminaba por sus caminos polvorientos, hablaba con sus gentes, conocía sus leyes. Pero no era del mundo, porque su pensamiento no participaba de la confusión común. Donde los demás veían enfermedad, él veía plenitud; donde otros veían castigo, él veía oportunidad de redención; donde todos veían muerte, él veía vida eterna. En cada episodio de los Evangelios, el Cristo demuestra dominio sobre el mundo, no porque lo combata, sino porque no lo reconoce como causa. Consideremos un ejemplo. Cuando la tormenta sacudió la barca y los discípulos temieron por sus vidas, Jesús dormía. Dormía porque su mente estaba anclada en otra realidad. El ruido del viento no podía alcanzar su centro. Cuando lo despertaron, no se unió al miedo de los otros. Dijo simplemente, «Calla, enmudece», y el mar se calmó. No habló al mar físico, sino al mar mental de la emoción colectiva. Dominó la tempestad no porque fuera un mago, sino porque se negó a aceptar el poder del caos. Así debes vivir tú, en medio del ruido, pero sin permitir que el ruido te penetre. En medio del movimiento, pero permaneciendo quieto por dentro. La paz no consiste en huir del mundo, sino en vivir en él desde una conciencia más alta. El mundo, como estado mental, se alimenta de comparación. Te enseña a medir tu valor según el éxito visible, a competir, a temer la pérdida, a buscar aprobación. Pero todo eso es ilusión. En la verdad, no hay competencia, porque el bien de uno es el bien de todos. No hay carencia, porque el principio es inagotable. No hay necesidad de ser visto, porque ya estás reconocido por la mente que te creó. Jesús no rechazó la vida social, pero nunca permitió que lo definiera. Comía con publicanos y pecadores sin contagiarse de sus sombras, porque su pensamiento permanecía puro.
Estaba en el mundo, compartiendo su alimento y sus caminos, pero su conciencia vibraba en otro plano. El místico verdadero hace lo mismo, participa, pero no se mezcla, actúa, pero no se confunde, ama, pero no se pierde en los dramas que la mente humana fabrica. Piensa en la parábola del buen samaritano. El sacerdote y el levita, representantes del mundo religioso, pasaron de largo. Su visión estaba limitada por el miedo y la forma. El samaritano, considerado extranjero, vio con ojos de compasión. No calculó, no temió. Su acción simple y humana fue la manifestación de una conciencia superior. Así obran los que no son del mundo, sus obras nacen del amor, no de la conveniencia. Otra parábola, la de la levadura. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó fermentado. Esa levadura es la conciencia divina operando en medio de la materia. No destruye la masa, la transforma desde dentro. Así actúa el alma iluminada en el mundo. No necesita alzarse contra las estructuras externas, basta con que su presencia silenciosa impregne el ambiente para que todo cambie. El error de muchos buscadores es pensar que para hallar a Dios deben abandonar el mundo, retirarse del ruido, aislarse. Pero el aislamiento exterior no produce iluminación interior. Puedes vivir en una cueva y seguir atado al mismo miedo que tenías en la ciudad. La verdadera separación no es del mundo físico, sino del pensamiento mundano. Jesús podía moverse entre multitudes y seguir en comunión con el Padre. Su secreto era la atención continua a lo real. Vivía desde el centro y hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Por eso nada externo podía dominarlo. El mundo intenta moldear al hombre desde fuera, hábitos, opiniones, deseos. Pero el Cristo interno lo moldea desde dentro, convicción, serenidad, poder. Imagina una lámpara en una habitación oscura. Si la luz brilla, la oscuridad no puede tocarla. Puede rodearla, pero no penetrarla. Así es el alma que vive en el mundo sin pertenecerle. La oscuridad puede moverse alrededor, pero no puede apagar la llama interior, porque su sustancia es de otro orden. Vivir en el mundo con conciencia espiritual no significa despreciar la forma, sino verla como vehículo del espíritu. Cada circunstancia, por simple que sea, puede convertirse en canal de manifestación divina. Si cocinas, cocinas para Dios. Si trabajas, trabajas para Dios. Si escuchas a un amigo, es Dios escuchando a través de ti. Entonces la vida deja de ser una lucha y se vuelve un sacramento. Cuando el hombre común dice de este mundo está perdido, el sabio responde, no, está dormido. El despertar comienza cuando uno deja de juzgar por apariencias y busca el significado interno. El mundo de las formas es un aula, no un castigo, sino una oportunidad de aprendizaje. Cada dificultad es una lección disfrazada, cada obstáculo una puerta al crecimiento. Por eso Jesús podía decir, no os ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. El mal no es una fuerza que actúa desde fuera, es la creencia en la separación, el olvido del origen. Estar guardado del mal significa recordar la humildad. Cuando sabes que eres uno con el Padre, ninguna influencia externa puede dominarte. En última instancia, estar en el mundo, pero no del mundo, significa vivir con los pies en la tierra y la mente en el cielo. Significa aceptar la forma, pero no idolatrarla, usar las cosas, pero no ser usado por ellas, participar en la vida, pero sabiendo que la vida verdadera está dentro. El mundo de los sentidos es un espejo. Refleja tu conciencia. Si ves caos, revisa tus pensamientos, si ves armonía, bendice tu fe. No luches contra el reflejo, cambia la luz que proyectas. Ese es el camino del dominio espiritual. Cuando logres caminar por las calles sin que el ruido apague tu silencio interior, cuando puedas mirar la injusticia sin odiar, cuando puedas trabajar sin ansiedad y amar sin temor, entonces estarás verdaderamente en el mundo pero no del mundo. Habrás comprendido que el mundo no necesita ser destruido, sino redimido por una nueva visión. Y esa visión comienza dentro de ti,
En el instante en que te atreves a mirar con los ojos del Cristo y decir, detrás de todo esto que cambia, mora lo que nunca cambia. En medio del ruido, hay silencio. En medio de la sombra, hay luz. En medio del mundo, está Dios. Cuando esa convicción se vuelve constante, nada puede turbarte. Porque ya no caminas en el mundo, es el mundo el que camina dentro de Dios, y tú con él. Capítulo 5. La práctica de la presencia en la acción. El hombre ha separado lo que Dios unió. Ha puesto la oración en un extremo de la vida y la acción en el otro. Ora de rodillas y luego se levanta para actuar como si la oración hubiera terminado. Pero la oración verdadera no termina nunca, porque no es un acto, es un estado de conciencia. No consiste en palabras, sino en una dirección interior constante. Es el movimiento silencioso de la mente que recuerda, a cada instante, la presencia de Dios. Muchos piensan que orar es hablar, suplicar, pedir. Pero la oración del Cristo no suplica, afirma. No rueda al principio, sino que se alinea con él. Jesús jamás dijo, Padre, hazlo si puedes. Dijo, gracias, Padre, porque me has oído. Su oración era el reconocimiento de una realidad ya existente. Y de ese reconocimiento surgía la acción. Por eso su poder era natural, sin esfuerzo, sin tensión. Cuando el alma aprende a mantener esa conciencia viva en medio de la acción, la vida entera se transforma. El trabajo deja de ser rutina, se convierte en comunión. Las dificultades pierden su carácter amenazante, se vuelven ejercicios de fe. Todo acto, por pequeño que sea, se vuelve sagrado, porque está hecho desde la presencia. El hermano Lorenzo, monje del siglo XVII, comprendió esto profundamente. No fue un teólogo ni un místico de biblioteca. Era un simple cocinero en un monasterio. Lavaba platos, cortaba verduras, encendía el fuego, y en cada movimiento sentía a Dios. No separaba la cocina del templo, porque sabía que Dios no habita en los lugares, sino en la conciencia. Decía, no hay diferencia entre el tiempo de oración y el tiempo de trabajo, todo es lo mismo para quien ama a Dios. Su secreto era sencillo y profundo, recordar. Recordar en todo momento que no hay nada fuera de la presencia. No se obligaba a pensamientos complicados. Su mente se movía suavemente entre las tareas, repitiendo con ternura, estoy con él y él está conmigo. Y con esa simple atención, lo ordinario se volvía milagroso. Esa es la esencia de la oración continua. No repetir fórmulas, sino mantener una orientación interior constante hacia lo divino. Como la aguja de una brújula que siempre apunta al norte, aunque el viajero cambie de dirección. Así la mente entrenada en la presencia vuelve una y otra vez a su centro. Podemos trabajar, hablar, conducir, cocinar, escribir y al mismo tiempo estar en oración. No es cuestión de dividir la atención, sino de unificarla. Mientras haces lo que tus manos deben hacer, tu corazón permanece consciente de que Dios obra a través de ti. Entonces la acción se vuelve expresión de amor. Y cuando el amor guía la acción, no hay error posible. El secreto está en la calidad del pensamiento, no en la forma del acto. Un mismo gesto puede ser mecánico o sagrado según el espíritu con que se realice. Un carpintero que corta la madera con impaciencia solo trabaja, pero si corta con gratitud y conciencia, colabora con el creador que diseñó el árbol. Una madre que alimenta a su hijo puede hacerlo por obligación o por amor. Lo que santifica no es la comida, sino el pensamiento que la acompaña. Recuerdo una parábola antigua. Un viajero halló a 3 obreros tallando piedra. Les preguntó qué hacían. El primero respondió, gano mi sustento. El segundo dijo, estoy labrando piedra para un muro. El tercero sonrió y dijo, estoy construyendo una catedral para Dios. Los 3 hacían lo mismo, pero solo el tercero trabajaba en oración. Así es la vida, el acto externo es idéntico, pero la conciencia que lo anima marca la diferencia entre la fatiga y la inspiración. Cuando Jesús multiplicó los panes, no pidió a Dios que hiciera el milagro. Tomó unos pocos panes, los bendijo,
Es decir, lo reconoció como expresión del bien infinito y lo repartió. Ese acto de bendecir es la oración en acción. No cambia las cosas, las revela. No pide, afirma. No añade, despierta la abundancia que ya estaba presente. La práctica de la presencia comienza por pequeños recordatorios. Mientras trabajas, piensa, Dios está aquí. Mientras caminas, siente, el Espíritu se mueve conmigo. Mientras hablas, recuerda, la sabiduría habla a través de mí. Al principio parecerá un ejercicio mental, luego se convertirá en un hábito, y finalmente, en tu estado natural. La mente externa se distrae, se olvida, se dispersa. Pero no te impacientes. La constancia suaviza el camino. Cada vez que vuelves a recordar, estás edificando el hábito sagrado. La práctica de la presencia no consiste en forzarte a pensar en Dios todo el tiempo, sino en volver a Él cada vez que lo olvides. Esa vuelta es en sí misma la oración más pura. Hay quienes buscan momentos especiales para orar, y eso es bueno. Pero el ideal es que toda la vida se vuelva ese momento. La mente del Cristo no necesitaba apartarse para comunicarse con el Padre, porque jamás se sintió separada. Esa misma conciencia estará atenta en ti. Cuando la despiertes, comprenderás que el lugar donde te encuentres es el altar, y el instante que vives, la eternidad. El hermano Lorenzo decía, en medio del ruido de la cocina, donde varios hombres me llaman a la vez y tengo que atender a muchas cosas, encuentro a Dios tan presente como en la oración del coro. Eso es dominio espiritual, no permitir que las circunstancias externas interrumpan la corriente interna. Piensa en el río que atraviesa un valle. El sol puede brillar o las nubes oscurecer el cielo, el río sigue fluyendo. Así debe fluir tu conciencia. Las emociones, los cambios, los ruidos del mundo pueden pasar, pero en el fondo corre la corriente serena de la presencia. Esta práctica no te aleja de la vida, te la devuelve en su verdadera forma. Empiezas a notar que todo cobra sentido, que las cosas parecen sincronizarse, que las personas llegan en el momento justo, que el trabajo se ordena sin esfuerzo. No es magia, es ley. Cuando la mente se alinea con Dios, el universo responde. Y si un día te sientes cansado, confundido o triste, no creas que has fallado. Basta una respiración consciente, un instante de silencio interior, para volver al centro. No necesitas palabras. Basta con sentir, Dios está aquí, ahora mismo. En ese reconocimiento, el alma se aquieta y la fuerza vuelve. Recuerda que el propósito de la oración no es cambiar a Dios, sino cambiarte a ti. No es convencer al principio, sino ajustar la mente al ritmo de su ley. Cuando oras en medio de la acción, te conviertes en canal por donde fluye el bien universal. No necesitas imponer resultados, el bien se encarga de manifestarse por sí mismo. Poco a poco, vivirás con una serenidad que no depende de lo externo. Las tareas más simples se volverán gozosas. El cansancio disminuirá, porque la energía del espíritu reemplaza al esfuerzo personal. Empezarás a comprender la promesa del Cristo, mi yugo es suave y mi carga ligera. La práctica de la presencia es el arte de hacer sin hacer, de actuar sin perder la paz, de vivir sin olvidar la fuente. Es el puente entre oración y acción, entre el cielo de la conciencia y la tierra de las formas. Y es también la forma más elevada de servicio, porque quien vive consciente de Dios, bendice todo lo que toca. Así, cada día se convierte en una liturgia invisible. Tu casa, en templo. Tus manos, en instrumentos sagrados. Tu palabra, en vehículo de luz. Y tu vida entera, en una oración silenciosa que sube constantemente al cielo y desciende de nuevo como paz, alegría y amor. Cuando el alma alcanza ese estado, ya no pregunta cómo orar. Porque ya no ora, es oración. Vive en Dios, y Dios vive en ella. Y en esa unión perfecta, el hacer y el ser se funden en una sola cosa. Entonces, comprendes la verdad que libera, no hay separación entre la presencia y la acción, porque toda acción consciente de la presencia es Dios obrando a través de ti.
Capítulo 6. Prácticas de doble visión. Vivir espiritualmente no significa cerrar los ojos al mundo, sino aprender a ver dos realidades a la vez, la apariencia y la verdad detrás de la apariencia. Esta es la ciencia de la doble visión. Quien la comprende deja de ser esclavo de los sentidos y se convierte en intérprete del espíritu. Aprende a mirar lo visible sin olvidar lo invisible. Actúa en la tierra con la conciencia anclada en el cielo. Esta práctica es sencilla, pero exige constancia. La mente humana tiende a fragmentarse, se dispersa en lo que ve, oye o toca, y olvida el centro del cual proviene toda experiencia. Pero el alma puede entrenarse, igual que un músico afina su oído o un artesano su mano. La doble visión es el arte de recordar mientras se actúa, recordar a Dios mientras hablas, mientras caminas, mientras trabajas, mientras amas. Cuando Jesús dijo, «El Padre que mora en mí, Él hace las obras», reveló el secreto de esta disciplina. No obraba desde el esfuerzo personal, sino desde la conciencia de unidad. Mientras sus manos tocaban, su mente permanecía en el Padre. Por eso todo lo que hacía era armonioso. El Cristo veía dos planos al mismo tiempo, el mundo de las formas y el reino del espíritu que las sostiene. Tú puedes aprender a hacer lo mismo. No se trata de vivir con la atención dividida, sino unificada. Cuando camines, no pienses solo en el cuerpo que se mueve, sino en la vida que lo anima. Siente que cada paso es el principio expresándose a través de ti. Al caminar así, la mente deja de errar en pensamientos vanos y se vuelve instrumento de conciencia. Prueba un ejercicio sencillo. La próxima vez que camines por la calle, repite en silencio, con ritmo natural, «Dios camina en mí». No lo digas mecánicamente. Siente que cada paso está sostenido por el poder que mueve las estrellas. Pronto advertirás una ligereza nueva, una armonía entre tus pensamientos y tus movimientos. Estás recordando la presencia en medio de la acción. Eso es doble visión. Otro ejemplo, mientras limpias tu casa, no pienses que eliminas polvo o desorden. Piensa que estás restableciendo el orden divino en un espacio que representa tu mente. Cada objeto que colocas en su lugar es una idea que se alinea con la verdad. Cada superficie que limpias simboliza una emoción purificada. En esa actitud, la limpieza externa se convierte en meditación activa. Lo que haces fuera, estás haciendo dentro. El secreto no está en la tarea, sino en la conciencia que la inspira. Cualquier acción puede transformarse en vehículo de iluminación. Un maestro carpintero que trabaja con precisión, un médico que atiende con amor, una madre que alimenta con gratitud, todos pueden practicar la doble visión. Mientras actúan en lo visible, sostienen en silencio la afirmación, «Dios obra a través de mí». Esa afirmación, si se mantiene viva, convierte cada acto en una manifestación del reino. A veces me preguntan, ¿no es distraerse tener dos pensamientos a la vez, uno humano y otro divino? No, porque no son dos pensamientos, sino uno solo visto desde su raíz. La mente externa ve el hecho, la conciencia espiritual ve el principio. No son opuestos, son complementarios. Cuando el principio se reconoce, el hecho se armoniza automáticamente. La doble visión es el entrenamiento más directo para vivir en el mundo pero no del mundo. Significa mirar la situación externa, un problema, una persona difícil, una noticia inquietante, y afirmar silenciosamente la verdad, detrás de esto, Dios está. No niegas la apariencia, la trasciendes. No discutes con la sombra, enciendes la luz. Supón que alguien te habla con dureza. Tu mente humana reacciona, se defiende, se irrita. Pero el discípulo que practica la doble visión detiene ese impulso y recuerda, en realidad, aquí solo hay una mente, y esa mente es amor. Al afirmar esto en silencio, el alma toma el control. No necesitas decir nada, tu vibración cambia, y esa nueva vibración tiene poder. Muchas veces, el interlocutor se calma sin saber por qué. No lo has convencido, lo has elevado. Cada momento ofrece oportunidades para ejercitar esta visión.
Mientras trabajas en tu oficio, recuerda que no eres tú quien realiza las obras, es el principio en ti. Mientras enfrentas una dificultad, afirma que el bien opera aún en lo que parece obstáculo. Mientras escuchas a alguien, siente que escuchas con los oídos de la sabiduría divina. Esta práctica te mantendrá en equilibrio en medio del cambio. Podríamos decir que el ojo físico mira hacia afuera y el ojo del alma mira hacia adentro. Practicar la doble visión es abrir ambos ojos al mismo tiempo. El ojo externo ve la forma, el interno, la esencia. Cuando los dos miran juntos, la percepción se completa. Ya no ves cosas separadas, sino expresiones diversas del mismo ser. A menudo, mientras realizas una tarea común, detente un instante. Respira y di interiormente, todo esto ocurre dentro de Dios. Esa afirmación te devolverá al centro. Lo que parecía rutinario recobrará sentido. Porque la rutina es solo acción sin conciencia, y la doble visión es conciencia en toda acción. No temas olvidar o fallar. Ningún esfuerzo de recordar a Dios se pierde. Cada instante de atención deja una huella en la mente profunda. Poco a poco, el recuerdo se vuelve natural. Llega un momento en que ya no necesitas afirmarlo, simplemente lo sabes. Es como la respiración, no la fuerzas, ocurre sola. El hermano Lorenzo, de quien hablábamos antes, vivía esta doble visión sin esfuerzo. Decía, cuando friego los platos, sé que el amor de Dios me sostiene. Cuando los platos están limpios, Dios está tan contento como yo. ¿No es eso la unión perfecta entre el espíritu y la materia? En su cocina se cocinaban también almas. Practica lo mismo mientras realizas lo tuyo. Si eres médico, recuerda que Dios cura a través de tus manos. Si eres maestro, que Dios enseña a través de tu voz. Si eres agricultor, que Dios alimenta al mundo a través de tu trabajo. No hay tarea insignificante cuando se ejecuta en conciencia. La mente, como un músculo, se fortalece con la práctica. Cada vez que traes a Dios a la memoria, estás entrenando tu capacidad de ver en dos planos. Pronto advertirás que los problemas pierden su peso. No porque desaparezcan, sino porque ya no los miras desde el miedo, sino desde la verdad. Y la verdad disuelve lo falso con la sola presencia de su luz. Podríamos resumir así el método. 1. Reconocer, antes de actuar, reconoce que Dios está presente. 2. Afirmar, mientras actúas, afirma en silencio una verdad simple, el bien obra aquí, sin tensión ni palabras forzadas. 3. Descansar, después de actuar, descansa mentalmente en la certeza de que la obra ha sido realizada por el Espíritu, no por ti. No importa la duración ni la perfección. Lo esencial es la continuidad. La mente humana se dispersa, pero el alma, con práctica, vuelve al centro una y otra vez. Así se desarrolla la conciencia simultánea, la visión de Dios y la visión del mundo coexistiendo sin conflicto. Entonces, lo visible se convierte en vehículo de lo invisible. El ruido se vuelve música. El trabajo se vuelve oración. El tiempo se vuelve eternidad. Vivir con doble visión es vivir despierto. Es ver al Cristo detrás de cada rostro, al orden detrás de cada aparente caos, a la luz brillando en toda sombra. Es comprender que no hay nada verdaderamente profano, porque todo lo que existe proviene de lo sagrado. Y cuando esta práctica se arraiga, ya no la llamas práctica. Se convierte en tu modo natural de ser. Caminas y sabes. Hablas y sabes. Actúas y sabes. Sabes que el Espíritu te sostiene, te guía, te respira. Entonces se cumple la promesa, tus ojos verán al Rey en su hermosura. Porque ya no miras con ojos divididos. Miras con doble visión, que en realidad es una sola, la del amor que ve a Dios en todo. Capítulo 7. Pausas místicas en medio del día. Hay un silencio que no pertenece al ruido ni a la quietud exterior. Es un silencio vivo, presente, que mora en el centro de toda actividad humana. Es el mismo silencio que habitaba en el corazón de Jesús mientras las multitudes lo rodeaban.
Es el mismo silencio que sostiene al sol mientras arde y a la flor mientras se abre. A ese silencio debes aprender a volver muchas veces durante el día. No para escapar de la vida, sino para renovar tu contacto con la vida verdadera. El alma humana necesita pausas del mismo modo que los pulmones necesitan respirar. Sin esas breves inmersiones en la presencia, la mente se endurece, se agota, se llena de pensamientos prestados. Pero bastan unos segundos de retorno consciente al centro para que la corriente divina vuelva a fluir. Una pausa mística no es una evasión, es un reajuste invisible. Es el instante en que el hombre vuelve a recordar quién es. Muchos creen que para alcanzar paz interior se necesitan largas horas de meditación, aislamiento o silencio físico. Pero el Cristo enseñó otra cosa: cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Ese aposento no es un cuarto con llave. Es la conciencia interna donde nada externo puede entrar. Puedes hallarlo en medio de una calle ruidosa, en un tren, en un taller, en el bullicio de una casa. Basta con que cierres la puerta mental a la confusión y digas silenciosamente: Dios está aquí. Estas pausas breves, quizá de 30 segundos, quizá de 2 minutos, son más poderosas de lo que imaginas. Interrumpen el flujo mecánico de pensamientos, y en ese espacio, la mente divina puede actuar. Es como si abrieras una ventana para que el aire puro renueve una habitación cerrada. El aire siempre estuvo allí, solo hacía falta abrir la ventana. El alma necesita estas respiraciones de eternidad. No esperes al final del día para encontrarte con Dios. Haz pausas cerradas en medio de la jornada. Al despertar, antes de hablar, toma un momento y afirma: este día está gobernado por la sabiduría divina. Siente cómo esa frase ordena tu energía. Luego, al mediodía, cuando el cansancio o la prisa aparezcan, detente un instante, respira y recuerda: Dios trabaja en mí, y todo se desarrolla en armonía. En la tarde, cuando las preocupaciones del mundo intenten dominarte, di con serenidad: nada puede separarme de la presencia que me sostiene. No es necesario cerrar los ojos ni adoptar posturas especiales. Basta el pensamiento silencioso, dirigido al centro. Puedes hacerlo mientras caminas, mientras esperas, mientras te sientas a comer, mientras conversas. Estas pausas invisibles te mantienen unido a la fuente, y con el tiempo, se vuelven tan naturales como el latido del corazón. El subconsciente se impregna de todo lo que repites. Cada afirmación verdadera deja su huella. Al detenerte y afirmar conscientemente una verdad, reeducas la mente profunda, que gobierna tus reacciones. Poco a poco, esa mente interior comienza a actuar por sí misma desde la nueva vibración. Entonces ya no necesitas forzarte a recordar, el alma recuerda por ti. He conocido hombres de acción que transformaron su vida con este sencillo hábito. Uno de ellos era comerciante. Me decía, entre cliente y cliente, me detengo un segundo y digo: la inteligencia divina dirige mis tratos. Desde que hago esto, todo fluye mejor. Otro, un médico, me confesó, antes de entrar en una sala de operaciones, digo: Dios cura a través de mis manos. He visto cómo la calma desciende sobre mí y sobre todos los presentes. Ninguno de ellos abandonó el mundo, simplemente introdujeron el cielo en medio del día. El poder de estas pausas no está en su duración, sino en su intensidad de conciencia. Una chispa de verdadera atención a Dios vale más que horas de oración distraída. Cuando recuerdas sinceramente, aunque sea un segundo, el alma se alinea con la verdad, y esa alineación produce orden en lo visible. A veces, cuando te sientas abrumado, no intentes razonar ni resolver. Solo detente, respira y di: paz, quédate quieta, mente mía. Dios gobierna aquí. No luches contra el pensamiento. No trates de forzar la calma. Permite que la verdad se revele sola, como la superficie del agua que se aclara cuando cesa el movimiento. La pausa mística es un acto de fe silencioso. Es reconocer que no necesitas sostener el universo, que hay un poder que lo sostiene todo, y que tú formas parte de ese poder.
Cada vez que recuerdas esto, el alma se aligera y la tensión se disuelve. Jesús mismo practicaba estas pausas. Se retiraba a orar al amanecer, o se apartaba un momento de la multitud para renovar su contacto con el Padre. Pero sus retiros no eran largos ni teatrales, eran simples instantes de alineación. Luego volvía a la acción, fortalecido, sereno, luminoso. Él sabía que la verdadera fortaleza nace del silencio interior. Estas pausas no solo refrescan la mente, previenen el desgaste espiritual. El hombre moderno se agota no por el trabajo, sino por la dispersión. Vive fragmentado entre lo que hace y lo que piensa, entre lo que teme y lo que desea. Las pausas místicas lo reúnen de nuevo. Lo traen de vuelta al presente, que es el único punto donde Dios habita. Puedes crear tus propias afirmaciones cortas para cada momento del día. Algunas podrían ser: yo vivo en la presencia, y la presencia vive en mí. Nada me falta, porque Dios es mi provisión. El amor divino guía mis palabras y mis actos. Estoy en paz, todo está bien en Dios. Aquí y ahora, el reino se manifiesta. Estas frases no son fórmulas mágicas. Son llaves que abren la puerta del recuerdo. Úsalas sin rigidez, con ternura, como quien habla a un amigo querido. No busques sentir algo especial. La simple práctica, repetida con sinceridad, transformará lentamente tu estado interior. Una buena costumbre es asociar las pausas a los ritmos naturales del día, al despertar, antes de comer, al anochecer. También puedes usarlas al cruzar una puerta, al mirar el cielo, al oír tu nombre. De este modo, el hábito se integra suavemente en la vida. Lo importante no es la perfección, sino la continuidad. Estas pausas son semillas. Cada una siembra paz en tu mente subconsciente. Aunque parezcan pequeñas, su efecto se acumula. Como la gota de agua que cae una y otra vez sobre la piedra hasta abrir un surco, así tus breves retornos a la presencia abrirán un canal de luz en tu interior. Y llegará un momento en que ya no necesitarás detenerte para recordar. Vivirás recordando. Entonces, incluso en medio de la actividad más intensa, sentirás ese silencio interior acompañándote. Nada podrá perturbarte. Caminarás, hablarás, decidirás, y en el fondo de ti reinará una calma luminosa, como la del mar bajo la superficie. Eso es la verdadera oración continua. No una sucesión de palabras, sino una corriente de conciencia ininterrumpida. El alma que la alcanza ya no busca a Dios, vive dentro de él. Por eso, no subestimes el poder de un minuto de silencio. No creas que lo divino exige largas ceremonias. El reino de Dios se revela en lo breve, en lo simple, en lo inmediato. En una pausa de respiración consciente puede caber toda la eternidad. Detente ahora mismo, mientras lees estas líneas. Respira despacio. Siente que la vida eterna te sostiene. Piensa sin palabras: yo soy uno con Dios. Ese instante basta. Has tocado el centro. Has vuelto a casa. Así se practica la mística en medio del día, deteniéndose un momento para recordar lo que nunca se ha perdido. Y en ese recuerdo, el alma se renueva, el cuerpo se serena, la mente se ilumina. Entonces el tiempo se disuelve, y por un segundo, el único que realmente existe, te descubres viviendo en el mismo silencio donde habita Dios. Capítulo 8: El arte de la acción contemplativa. Existe una manera de actuar que no cansa. Una manera de trabajar, hablar, crear y servir sin esfuerzo ni ansiedad. Es el arte de la acción contemplativa. En él, el hombre realiza sus tareas con eficiencia y calma, con energía y serenidad al mismo tiempo. No porque posea una técnica especial, sino porque ha aprendido la ley del reposo interior. Esta ley dice: toda acción verdadera nace del silencio. El mundo se mueve en prisa. El hombre corre, teme llegar tarde, teme no alcanzar, teme perder. La prisa es una enfermedad del alma que ha olvidado la presencia. Cada vez que te apresuras, en realidad declaras inconscientemente:
No hay suficiente tiempo. No hay suficiente poder. No hay suficiente orden. Pero en Dios no hay escasez de nada. Todo está perfectamente coordinado. El universo entero obedece a un ritmo divino que no conoce ni el apuro ni la demora. Mira la naturaleza. El sol no se levanta antes de tiempo. La flor no florece por impaciencia. El fruto madura en silencio, sin ansiedad. Todo cumple su ciclo en armonía con una sabiduría que jamás se apresura. Solo el hombre, olvidando su filiación divina, trata de empujar el curso de la vida en lugar de acompañarlo. La acción contemplativa es, pues, actuar desde el centro. Es trabajar con plenitud, pero sin tensión. Es moverse con firmeza, pero sin violencia. Es hablar sin precipitación, decidir sin temor, crear sin ansiedad por el resultado. Es comprender que Dios actúa a través de ti y que tu única tarea es mantenerte alineado con su ritmo. Jesús es el modelo supremo de este estado. Observa su calma. Nunca lo verás apresurado, nunca lo verás confundido. Cuando los demás se agitaban, él permanecía sereno. Cuando todos corrían a solucionar con esfuerzo humano, él se retiraba un momento a orar, a escuchar la voz interior. Y luego, cuando volvía, cada cosa encontraba su lugar. Su acción era perfecta porque nacía del reposo. Un día, mientras el mar rugía y la tormenta amenazaba la barca, Jesús dormía. Los discípulos lo despertaron, gritando: «Maestro, perecemos». Él se levantó, miró al viento, y dijo: «Calla, enmudece». En esa frase hay más que un milagro, hay una enseñanza. La tormenta interior, la agitación mental, se calma cuando se recuerda la presencia. Solo desde esa calma interior puede hablarse con autoridad al mundo externo. Primero el silencio, luego la palabra. Primero la contemplación, luego la acción. El alma que actúa sin reposo interior obra desde el miedo. Puede ser diligente, puede ser productiva, pero no crea armonía. En cambio, el que obra desde la quietud interior participa del poder creativo del principio. Su acción no es empuje personal, sino corriente divina. Donde otros luchan, él fluye. Donde otros calculan, él confía. La prisa es un error metafísico porque niega la omnipresencia de Dios. Supone que hay algo fuera del orden, algo que se escapa al control divino. Pero si Dios está en todas partes, ¿cómo podría algo ir mal? La prisa es el lenguaje del temor. La calma, el idioma del amor. Cuando el alma vive en contemplación, descubre que cada cosa tiene su momento exacto. El espíritu jamás se adelanta ni se retrasa. El arte está en escuchar ese ritmo interno. No es un ritmo que se imponga, sino que se siente. Es como el compás secreto que guía al músico mientras improvisa. Cuanto más escuchas, más te unes a la melodía del universo. La acción contemplativa no significa pasividad. Jesús no fue pasivo, actuó constantemente, enseñó, sanó, viajó, organizó. Pero su acción nunca fue tensa, porque su fuente era la quietud del Padre. Cuando dijo: «Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras», nos reveló la esencia de este arte. La contemplación es la fuente, la acción, su expresión natural. En el mundo moderno, se confunde actividad con eficacia. Pero la eficacia verdadera no se mide por el movimiento externo, sino por el grado de alineación con la voluntad divina. Puedes trabajar sin descanso y no lograr nada esencial, o realizar un solo acto desde la conciencia del espíritu y producir un cambio duradero. No es la cantidad de energía la que importa, sino la calidad de la vibración que la mueve. Recuerda a Marta y María, las dos hermanas de Betania. Marta se afanaba en servir, preocupada, ansiosa, irritada por el silencio de María. Y Jesús le dijo: «Marta, Marta, te inquietas y te turbas por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Esa única cosa es la conciencia de la presencia». María,
sentada a los pies del Maestro, representaba la mente contemplativa, Marta, la mente agitada. Pero Jesús no condenó la acción, solo enseñó que la acción sin contemplación se desgasta, mientras que la acción nacida del silencio se perpetúa. ¿Cómo lograr ese equilibrio? No se trata de abandonar las tareas, sino de introducir la calma en medio de ellas. Antes de iniciar una acción, detente un instante. Respira y afirma: el Espíritu en mí realiza esta obra. Siente la paz que desciende. Luego procede, sin prisa, sin resistencia. No midas el tiempo, mide la claridad. Cuando sientas tensión, vuelve a esa pausa, aunque sea por unos segundos. Verás cómo la eficiencia aumenta, porque la mente ya no empuja, coopera con el orden divino. Un jardinero sabio no estira las plantas para que crezcan. Les da agua, luz y espacio, y confía en la ley que las gobierna. Así debes trabajar tú, proporcionar las condiciones y dejar que el Espíritu haga su parte. La acción contemplativa no busca resultados, permite que los resultados se revelen. A menudo, el hombre que vive en la prisa cree que si se detiene, todo se detendrá. Pero el universo no depende de su empuje, depende del principio. Cuando lo comprendes, el peso se aligera. Ya no sientes que tienes que hacer, sino que te es dado hacer. Esta diferencia cambia toda la experiencia de la vida. Cuando una acción se realiza desde la paz interior, lleva la marca del cielo. A veces basta una palabra dicha en calma para sanar una herida, mientras 1000 palabras dichas en agitación no producen efecto. La vibración de la paz tiene poder creador. Es el eco de Dios en el corazón humano. Entrénate a actuar desde ese punto. Antes de comenzar un trabajo, afirma: mi mente está quieta, mi corazón confiado, mi acción perfecta. Al terminar, di: la obra está cumplida en Dios. Este sencillo ejercicio establece el principio del reposo en la acción. La acción contemplativa es un estado natural. No tienes que fabricarlo, solo tienes que recordarlo. Es tu herencia divina. El alma, en su condición original, siempre actúa desde la calma. Es la mente personal la que interrumpe el flujo con su inquietud. Pero cuando recuerdas que todo se realiza en Dios, el alma retoma su compás perfecto. Este es el secreto de los grandes realizadores espirituales: no hacen más que otros, pero lo hacen desde otro nivel de conciencia. Sus gestos son simples, sus palabras pocas, pero su presencia ordena las circunstancias. No se apresuran, no temen, no se resisten. Su reposo interior es su poder. Aprende tú también este arte. Haz todo lo que debas hacer, pero hazlo en paz. Si sientes prisa, detente. Si te invade la ansiedad, respira. Si temes no llegar, recuerda: Dios ya está allí. No hay necesidad de correr hacia lo que ya existe en el espíritu. El reino está aquí, ahora, y desde ese reconocimiento, toda acción se vuelve exacta. El hombre que trabaja desde el reposo interior no produce ruido ni desorden. Su movimiento es fluido, sus resultados duraderos. Vive en el mundo como un instrumento afinado, vibrando al unísono con la melodía divina. Cuando logras este estado, descubres que la vida entera es una oración en movimiento. Ya no alternas entre hacer y meditar, cada gesto se vuelve contemplación. Tus manos trabajan, pero tu mente permanece en Dios. Tu corazón late, pero en cada latido reconoces la eternidad. Así se cumple la ley del Cristo: buscad primero el reino de Dios, y todo lo demás os será añadido. Buscas el reino no huyendo del trabajo, sino trabajando con conciencia del reino. Y lo que antes era esfuerzo, se convierte en alegría; lo que antes era carga, se convierte en danza. Esa es la perfección de la acción contemplativa, el movimiento nacido del silencio, la eficiencia sin prisa, la calma que gobierna sin imponer. Es el hombre actuando como lo que realmente es, un canal del Espíritu Eterno, a través del cual el cielo sigue creando el mundo. Capítulo 9: el trabajo como expresión de Dios. El hombre ha cargado con una idea falsa durante siglos,
que el trabajo es un castigo, una consecuencia de la caída, una obligación necesaria para sobrevivir. Pero el trabajo no fue impuesto por Dios, fue concebido por Dios como una forma de creación. Trabajar es el modo en que el espíritu se expresa en la forma. Es la manera en que la idea divina toma cuerpo a través del pensamiento y la acción humana. Antes de toda religión y de toda doctrina, en el principio mismo de las cosas, el libro del Génesis nos muestra a Dios trabajando, creando el universo, ordenando la luz, las aguas, los cielos. Al final de esa gran obra, vio Dios que era bueno. Esa frase es la esencia del trabajo espiritual: obrar con sabiduría, concluir con satisfacción y contemplar el bien manifestado. El error comenzó cuando el hombre se separó de su fuente y pensó que trabajaba solo, sin la cooperación del principio. En ese momento el trabajo se volvió esfuerzo, fatiga, lucha. Pero la fatiga no proviene del trabajo mismo, sino del pensamiento con el que se realiza. Cuando el alma recuerda que cada tarea es una oportunidad de servir a la vida, el peso desaparece y la alegría regresa. El trabajo no degrada, ennoblece. Lo que degrada es el miedo, la ansiedad, la competencia, la creencia de que debo trabajar para ganarme el sustento. Nadie trabaja para ganarse la vida, trabaja para expresarla. La vida ya es tuya, te ha sido dada gratuitamente. El trabajo es el canal por el cual la vida universal fluye a través de ti para bendecir al mundo. Cuando Jesús trabajaba en la carpintería de José, no estaba ganando un salario, estaba manifestando el orden, la belleza, la precisión del espíritu. Cada línea que trazaba en la madera era una línea del pensamiento divino haciéndose visible. Su obra manual no era menos sagrada que sus parábolas. En ambos casos, el mismo Cristo trabajaba, uno con las palabras, otro con las manos. El verdadero trabajo es oración en acción. Es una forma de adoración silenciosa, un altar invisible donde el hombre ofrece su atención, su disciplina, su amor. Por eso no importa la tarea, importa el pensamiento que la impulsa. Un barrendero consciente de Dios sirve tanto al reino como un filósofo que medita, si ambos trabajan desde la presencia. Aquí se aplica una de las leyes más profundas de la metafísica, la ley del equivalente mental. Todo lo que se manifiesta en tu vida es el equivalente exacto de la imagen que sostienes en tu mente. Tu trabajo externo es reflejo de tu conciencia interna. Si ves tu labor como carga, se volverá pesada; si la ves como oportunidad, se volverá creadora. Si piensas que trabajas para un amo injusto, te sentirás esclavo, pero si comprendes que trabajas para Dios, o a través de cualquier persona o institución, te sentirás libre. Esta ley es inexorable, no puedes recibir exteriormente lo que no aceptas interiormente. Si deseas un trabajo más amplio, más próspero, más creativo, no busques cambiar primero las condiciones, sino la idea que tienes del trabajo. Forma en tu mente la imagen clara de una labor que te exprese mejor, que te permita servir y crecer. No te limites a soñar, siembra esa idea como una afirmación viva. Di con convicción: el trabajo perfecto para mí se manifiesta ahora. Es el canal exacto donde puedo dar lo mejor de mí y recibir lo mejor de Dios. Repite esta afirmación sin ansiedad, con la certeza de que la mente divina conoce los medios. No te preocupes por los detalles. El cómo pertenece a la ley. Tu tarea es mantener el equivalente mental correcto, la imagen de éxito, orden y servicio. No hay tareas espirituales y materiales. Todo es espiritual cuando se hace desde la conciencia del Cristo. El problema no está en el tipo de trabajo, sino en el tipo de pensamiento que lo acompaña. Puedes vender flores o dirigir una empresa, lo que determina el nivel espiritual de tu obra es el motivo. ¿Lo haces por miedo o por amor? ¿Por necesidad o por expresión? Cuando trabajas con amor, te conectas con el flujo universal de la abundancia. Cuando trabajas con miedo, bloqueas ese flujo. La abundancia no se mide en monedas ni en títulos, sino en plenitud interior. He conocido hombres ricos con mentes pobres y obreros humildes con almas prósperas. La diferencia estaba en su conciencia del trabajo. El trabajo, bien entendido, es canal de revelación.
A través de tu labor cotidiana, Dios se da a conocer. Si limpias una habitación con amor, estás purificando el ambiente mental del mundo. Si atiendes a un cliente con cortesía genuina, estás expresando la armonía del principio en una forma concreta. Si construyes una casa, estás participando en la obra del Creador. No hay tarea demasiado pequeña para el espíritu. En una gota de agua vive el océano entero. En un gesto sencillo puede ocultarse una vibración de eternidad. Lo que el mundo llama trabajo común puede convertirse en acto divino si se realiza con conciencia. Para trabajar espiritualmente, no necesitas cambiar de ocupación, sino de actitud. Antes de comenzar, dedica tu labor al bien. Padre, esta obra es tuya. Haz que sirva a la armonía universal. Luego actúa con precisión, con calma, con amor. Si te equivocas, corrige sin culpa. Si terminas, agradece. De ese modo tu jornada se vuelve una ofrenda continua. El apóstol Pablo lo expresó con sencillez: todo lo que haráis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Eso significa que no trabajas para tu jefe, ni para tus clientes, ni siquiera para ti. Trabajas como manifestación de Dios. Entonces la dignidad regresa a la labor, y el alma siente gozo incluso en los esfuerzos más simples. La mente que comprende esta verdad deja de rebelarse contra el trabajo. Ya no dice, tengo que hacerlo, sino me es dado hacerlo. Cada tarea se vuelve un privilegio, porque en ella puede expresarse un aspecto de lo divino. El trabajo no te quita energía, te la renueva si lo haces con alegría. La fatiga proviene del conflicto interior, no del esfuerzo físico. Si alguna vez sientes cansancio o monotonía, recuerda esta afirmación: el espíritu en mí trabaja sin esfuerzo. Soy instrumento de su poder creativo. En su energía descanso, en su sabiduría actúo. Repite estas palabras hasta sentir que la mente se aquieta y la fuerza regresa. Porque el verdadero descanso no está en la inactividad, sino en la conciencia del principio que te sostiene. Aún el hombre más humilde participa en el plan divino. El que barre las calles prepara el camino para otros, el que repara una herramienta restaura el orden, el que cuida de un enfermo manifiesta la compasión de Dios. Cuando comprendes esto, desaparece la jerarquía artificial de oficios. En el reino, no hay ocupaciones grandes o pequeñas, solo grados de conciencia. Aplicar la ley del equivalente mental al trabajo significa vivir sabiendo que lo que das en pensamiento vuelve a ti multiplicado. Si das entusiasmo, recibirás oportunidades. Si das calidad, recibirás reconocimiento. Si das indiferencia, atraerás monotonía. La vida refleja con exactitud la imagen que le envías. Por eso, antes de comenzar cada tarea, establece mentalmente su equivalente: orden, eficiencia, alegría, abundancia. Con el tiempo descubrirás que el trabajo no solo produce bienes externos, sino transformación interna. A través del trabajo aprendes disciplina, paciencia, perseverancia, dominio propio. Cada tarea cumplida con amor fortalece el carácter espiritual. El trabajo es la escuela donde el alma madura. No huyas del trabajo, santifícalo. No lo veas como medio de subsistencia, sino como vehículo de realización. Recuerda que Dios trabaja contigo, en ti como tú. Entonces tus días dejarán de ser una lucha por sobrevivir y se volverán un tanto de creación continua. El hombre que trabaja desde esta conciencia vive en paz. Ya no teme la escasez ni la competencia. Sabe que la provisión llega a través de su labor, pero no de ella. Su fuente está más allá. Así, puede actuar con libertad y generosidad, sin ansiedad por el resultado. Cuando llegues a comprender esto plenamente, el trabajo se convertirá en tu oración más perfecta. Cada acción será un versículo, cada jornada un salmo, cada logro una ofrenda. Entonces verás con claridad que el trabajo no fue nunca castigo, sino el modo más hermoso que Dios encontró para seguir creando a través de ti. Capítulo 10. Relaciones humanas desde la doble conciencia. Las relaciones humanas son el campo donde más claramente se pone a prueba nuestra conciencia espiritual.
Es fácil hablar de Dios en soledad, en silencio, rodeado de paz. Pero es en el trato con otros, en la convivencia diaria, en el roce de personalidades, en los desencuentros del mundo, donde se revela si realmente hemos despertado. Allí el alma aprende a practicar la doble conciencia, a mirar con los ojos del espíritu mientras actúa en el plano humano. El mundo llama difíciles a ciertas personas. Son los que se oponen, critican, exigen, hieren o simplemente no entienden. Pero en realidad, lo difícil no está en ellos, está en nuestro modo de percibirlos. Lo que nos perturba no es su conducta, sino la interpretación que hacemos de ella. No nos hiere lo que el otro es, sino lo que creemos que significa para nosotros. Por eso, la clave de toda relación está en el pensamiento. Cuando vemos solo la superficie, la conducta, el carácter, la historia personal, reaccionamos desde la mente externa, juzgamos, resistimos, nos defendemos. Pero cuando recordamos que en cada ser humano habita el Cristo interno, algo cambia. Esa visión no es sentimentalismo ni consuelo piadoso, es una técnica espiritual de transformación. Ver el Cristo en el otro es reconocer que, más allá de la personalidad, hay una chispa divina idéntica a la nuestra. Jesús, rodeado de gente de todo tipo, pobres, ricos, enfermos, hipócritas, traidores, nunca perdió la calma. No porque fuera indiferente, sino porque no veía a los hombres según la carne, sino según el Espíritu. Sabía que detrás de cada rostro se ocultaba el mismo ser eterno. Por eso pudo decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No excusaba el acto, comprendía la ignorancia que lo generaba. Ver al Cristo en los demás no significa aprobar sus errores. Significa mirar más allá de ellos. La personalidad es un disfraz momentáneo, el alma, la realidad. Cuando respondes al alma en lugar de reaccionar ante la máscara, despiertas en el otro la posibilidad de recordar también quién es. No lo corriges, lo elevas. Imagina a una persona que te irrita. Quizás te interrumpe, te critica, te exige. La mente externa se defiende: no lo soporto, siempre igual. Pero la conciencia del Cristo en ti se detiene, respira y recuerda: este ser, en su nivel más profundo, es hijo de Dios. Lo que veo es solo una forma transitoria. Esa afirmación, si la sostienes, disuelve el veneno emocional. La calma vuelve. Y muchas veces, misteriosamente, el otro cambia de actitud. No fue tu argumento lo que lo cambió, sino tu vibración. Cada relación es un espejo. Lo que te molesta del otro revela algo que debes sanar en ti. Si te irrita su impaciencia, revisa tu propia impaciencia. Si te duele su indiferencia, observa dónde te has vuelto frío. El mundo externo refleja tu mundo interno, no para castigarte, sino para mostrarte donde aún hay sombra. En ese sentido, cada persona difícil es un maestro disfrazado, un instrumento del espíritu para tu evolución. Practicar la doble conciencia en las relaciones consiste en vivir dos niveles simultáneos. En la superficie, actúas con sabiduría humana, hablas, escuchas, estableces límites cuando es necesario. En la profundidad, mantienes viva la visión del Cristo en ti y en el otro. Así evitas caer en el juego de la reacción. No te identificas con la ofensa ni con el orgullo. Te mantienes en tu centro, desde el cual todo se resuelve con claridad. Recuerdo una historia sencilla. Una mujer acudió a mi afligida: mi jefe me humilla constantemente. Oro por paciencia, pero cada día es peor. Le pregunté: ¿has orado por él? Se sorprendió: ¿por él? Asintió con duda. Le enseñé una práctica: cada vez que su jefe hablara, debía repetir en silencio: el Cristo en mí saluda al Cristo en ti. Al principio le resultó imposible. Pero perseveró. Pasadas unas semanas, me contó que la relación había cambiado. No sé qué pasó, dijo, pero ahora me trata con respeto. Lo que había ocurrido es que su vibración cambió, y el otro respondió. Eso es ver con doble conciencia, mirar lo humano y afirmar lo divino.
No se trata de negar la realidad visible, sino de reconocer una realidad más alta que la gobierna. Cada vez que eliges la visión espiritual en medio del conflicto, transformas el nivel de energía del encuentro. Donde antes había choque, aparece cooperación; donde había juicio, comprensión; donde había miedo, amor. Jesús dijo: «Si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más?». Con esas palabras nos invita a practicar la visión del alma precisamente con quienes menos la merecen a los ojos del mundo. Bendecir al amigo es fácil, bendecir al que te hiere es divino. Porque en ese acto afirmas que el amor es real y el odio es ilusión. El ego busca tener razón, el espíritu busca traer paz. La mente externa quiere ganar, la conciencia divina quiere sanar. Cada vez que eliges la paz sobre la razón, subes un peldaño en la escalera del reino. La victoria espiritual no se mide por convencer, sino por conservar la serenidad. El hombre que vive en doble conciencia no permite que los demás determinen su estado interior. Puede escuchar gritos y responder con calma, puede estar rodeado de confusión y permanecer claro. No porque sea indiferente, sino porque ha aprendido a escuchar otra voz dentro de sí. Esa voz es la del Cristo interno, que siempre dice: «No temas, yo estoy aquí». La relación más profunda que existe no es entre dos personas, sino entre la conciencia del hombre y la presencia de Dios. Cuando esta relación está firme, todas las demás se ordenan solas. El que se siente pleno no exige, el que se siente amado no necesita dominar, el que se sabe uno con Dios no teme perder a nadie. Hay un secreto que libera toda relación: no busques amor, llévalo contigo. No esperes comprensión, ofrécela. No esperes respeto, sé tú el respeto. Lo que das en pensamiento es lo que recibes en forma. Esa es otra aplicación de la ley del equivalente mental. Tu experiencia con los demás es el equivalente exacto de la imagen que mantienes de ellos en tu mente. Si ves en alguien un enemigo, atraerás su oposición. Si lo ves como hermano, aunque él no lo sepa aún, comenzarás a despertar su parte más alta. No se trata de fingir ni de forzar actitudes amables. Se trata de cambiar la visión interna. El alma responde al alma. Y cuando una de ellas se eleva, inevitablemente arrastra a la otra hacia arriba. Practica este método. Antes de un encuentro, visualiza a la persona envuelta en luz. Di mentalmente: «El Cristo en mí reconoce al Cristo en ti». Solo el bien puede pasar entre nosotros. Luego ve y actúa con naturalidad. Si el otro reacciona con dureza, no te alteres, mantén tu centro. Si percibes ternura, agradécelo. En ambos casos, permanece en paz. Esta práctica, sostenida día tras día, transformará no solo tus relaciones, sino tu ambiente entero. Cuando logras ver al Cristo en todos, ya no hay personas difíciles. Hay almas en distintos grados de despertar. Y tu tarea es ser testigo de su verdad, incluso cuando ellos la ignoran. Esa actitud silenciosa tiene poder redentor. Donde quiera que vayas, serás un punto de luz en el tejido humano. Así entenderás que las relaciones no son pruebas impuestas, sino campos de oportunidad para manifestar el amor. Cada encuentro es una invitación del espíritu a recordar tu naturaleza divina y verla reflejada en los demás. En ese espejo bendito, todos los rostros se vuelven uno solo, el rostro de Dios. Y cuando llegues a ese punto, cuando ya no distingas entre amigo y adversario, entre fácil y difícil, entre tú y los otros, habrás descubierto el secreto del reino: no hay separación. Todo es relación dentro del mismo ser. Todo contacto es Dios reconociéndose a sí mismo en infinitas formas. Entonces, ya no tendrás que practicar la doble conciencia, porque la unidad será tu única visión. Pero mientras tanto, en el camino, recuerda siempre: veo al Cristo en ti, y por eso permanezco en paz. Esa simple frase contiene toda la sabiduría del Maestro. Esa visión, sostenida con amor, transformará tu mundo más que 1000 discursos. Porque quien ve con los ojos del Cristo, no ve hombres, ve a Dios expresándose a través de ellos.